Yo, ¿qué pasó? Soy Kiris. Sí, Bungie me invitó a Seattle, a Bellevue, a sus oficinas a probar la forma final antes de que salga. Así que más que nunca, déjate un like, compártelo, suscríbete y revienta ese botón de like. Y recuerda activar la campanita y pasarte todo de ver canal, que se tendrás un vídeo y una guía fresca y vas a tener 3 vídeos diarios hasta la forma final. Así que estate atento al canal porque vas a ver de todo lo que Bungie me deja mostrar. Quizás pienses que la prismática es más de lo mismo porque son habilidades que ya usas o conoces, pues déjame decirte que no. Se siente muy diferente, se siente muy poderoso usando la prismática. Sí, cuando uses la prismática te vas a sentir lo más poderoso que nunca te has sentido en Destiny 2. Muy, pero que muy poderoso, a pesar de usar habilidades que ya has usado. Ese es mi resumen de la prismática. Se siente muy bien, se siente muy divertida, se siente muy, pero que muy poderoso. Tranquilo, porque Bungie me ha dicho que no puedo mostrar ni cinemáticas ni diálogos. Así que no vas a tener ningún tipo de spoiler. Además, los vídeos que vas a ver es porque Bungie ha dado el ok de que lo puedo publicar sin problema, ¿vale? Así que está todo revisado y no te preocupes por eso. Así que, cazador prismático. Te voy a enseñar todo lo que tienes con las 3 clases: cazadores, hechiceros y titanes, y también gameplay con cada una de esas clases, y también pues gameplay con exóticos nuevos y demás. Exóticos que Bungie no ha mostrado, pero nos deja mostrarlo a nosotros. Así que vayamos al lío. ¿Qué tenemos en cazador prismático? Bueno, tenemos la super de tirador, que es el solar, y es la de 3 tiros solamente, es decir, la buena, la que deja ahí orbes frescos para tus compañeros. Luego tenemos silencio borrasca, que es la estasis, y luego tenemos la nueva super, filo de la tormenta. Es una daga electrificada y que la lanzas en la dirección hacia la que apuntes. Cuando impactas sobre una superficie o un objetivo, usarás fugacidad para aparecer en ese punto y propinar un poderoso golpe torbellino que dañará a los objetivos cercanos. Y también la daga hace daño de impacto directo. Se puede volver a usar hasta unas 3 veces. Si la daga sale volando y no impacta contra nada, es decir, la tiras al aire, explotará y usarás fugacidad hacia la daga para aparecer en ese lugar de la explosión. Así que, por ejemplo, para los guardianes que les gusta hacer speedrunning, pues con cazadores, con esto vas volando, la verdad. Y luego tenemos tiro en la trompa, que básicamente es la flecha de un único uso y que no son enemigos y demás. Y luego pues golpe en la seda, que es la de atadura. Luego tenemos trascendencia. ¿Qué es la trascendencia? Es una habilidad de utilidad. Se pulsa, bueno, se activa, en este caso para mí, con la B, pero tú lo puedes cambiar en tus opciones. Básicamente, debajo de la super tienes 2 barritas. Haciendo daño cinético, cargas las 2 a la vez, pero un poco más lento. Si haces daño de luz, cargas solo la barra de luz, mucho más rápido. Si haces daño de oscuridad, atadura, estasis, pues cargas la barra de oscuridad mucho más rápido. Fácil y sencillo, ¿verdad? Y luego, cuando trasciende, cuando está activada, ¿qué hace? Pues tu granada se convierte en una granada prismática especial que inflige daño de luz y oscuridad. Y el cuerpo a cuerpo que inflige mientras trasciendes mejora notablemente la regeneración de granada. Es decir, cuando actives la trascendencia, ahí estás viendo el gameplay, el daño de cuerpo a cuerpo que hagas va a regenerar energía de granada. Y viceversa, cuando hagas daño de granada, se va a recargar tu cuerpo a cuerpo. Pero fíjate qué interesante que es lo que pasa con los cazadores, que tenemos la evasión para recargar nuestro cuerpo a cuerpo. Así que es un loop casi infinito, sí. Aparte también puedes prolongar la duración de la trascendencia simplemente derrotando objetivos. En este caso no estoy prolongando la duración porque no estoy derrotando objetivos. Simplemente estoy mirando el cómo puedo spamear la mayor cantidad de habilidades en el menor tiempo posible. Siendo cazador es fácil, evades cuerpo a cuerpo, granada, cuerpo a cuerpo, granada, evades, cuerpo a cuerpo, granada y evades, y así todo el rato. Claro, estoy en un sector perdido donde los enemigos estaban como casi 30 puntos por encima de mí. Le podía haber dicho al chaval, ¿me puedes subir el poder máximo? Me lo hubiese hecho perfectamente. Sin embargo, quería probarlo, que yo esté por debajo de los enemigos para ver cómo se sentía también pues esta trascendencia. Y luego tenemos púa, frío, calor, que es la granada de trascendencia prismática. Es un dispositivo que se puede pegar a cualquier superficie y también a objetivos y provoca una tormenta de ralentización, es decir, de estasis, y luego pues se incendia y causa un mortífero ciclón calcinador. Lo único que no se mueve. Le he dicho a Bungie que a ver si se puede mover, como si fuese un tornado, ¿no? Pero bueno, ahí lo está viendo de fondo. Te pones ahí en trascendencia, lanzas la granada y escupes estasis para ralentizar y luego fuego para calcinar. De locos. Por cierto, espérate, antes de continuar, la trascendencia en primera persona y también la trascendencia en tercera persona. Ahora vayamos con las habilidades. Para cazadores
los 3 tipos de evasiones, es decir, tirador, jugador y la acrobática. Ahí estás viendo. En los saltos tenemos triple salto, salto a la altura, salto lateral y tenemos la fugacidad. En cuerpo a cuerpo tenemos la hoja fulminante, es decir, shuriken ahí de estasis. Lo tenemos ahí, la bomba cepo. Lo tenemos truco del cuchillo, golpe combinado del arco y la púa enhebrada. En cuanto a granadas, tenemos la granada de enjambre solar, el gancho, luego tenemos granada magnética, luego tenemos granada electrizante y la granada crepuscular. Este gameplay lo veis antes de desbloquear pues la prismática. Luego en aspectos tenemos ejecución con estilo. Tenemos ascensión, que es nuevo, que pulsa la X, lo tengo yo puesto, en el aire para consumir tu energía de habilidad de arco y así invocar la vara de arco. Y te propulsa y genera una ráfaga de energía a tu alrededor que otorga amplificación a tus aliados y sacude a los objetivos. Amplificación tanto a ti como a tus aliados, ¿vale? Esto nos viene genial para algunas cosas dentro de la forma final que ya verás. Creo que eso no me van a dejar enseñarlo, pero ya te lo digo yo, que es muy útil en algunas cosas dentro de la forma final, la verdad. Es amplificación fácil para ti y tus compañeros, para completar una cosa muy fácil, la verdad. Luego tenemos ejecución con estilo, ya hemos dicho, apuesta de pólvora, manto invernal y por último, pues ya sabéis que tenemos el fantasma enhebrado. Y eso sería solo para cazadores. Luego tenemos los fragmentos, que los fragmentos son todos los mismos para las 3 clases, ¿vale? Estos fragmentos son todos iguales. Lo único que cambia en prismática es la granada trascendencia, los aspectos y las habilidades y las super para hechiceros y titanes. Es diferente, obviamente, pero los fragmentos es todo lo mismo. Así que tenemos faceta de la gracia, derrotar objetivos con armas cinéticas otorga más energía de trascendencia. Derrotar objetivos con la super os otorga a ti y a tus aliados cercanos más energía de trascendencia, menos 10 de resistencia. Lo tenemos aquí, faceta del sacrificio, con un incrementador de arco solar o de vacío. Los golpes finales con habilidades otorgan más energía de trascendencia de oscuridad, más 10 de disciplina. Lo tenemos aquí, faceta de la devoción. Derrotar objetivos afectados por las desventajas de estasis o atadura otorga más energía de trascendencia de luz, más 10 de fuerza. Lo tenemos, faceta de la generosidad. Derrotar objetivos cuando trasciendes genera orbes de poder para tus aliados. Faceta de la justicia. Cuando trasciendes, los golpes finales con habilidades provocan una explosión, más 10 de intelecto. Faceta del honor. Al conseguir un componente elemental o al destruir una maraña se obtiene energía de trascendencia del mismo tipo, más 10 de fuerza. Faceta de la esperanza, si llevas equipado un incrementador elemental, la habilidad de clase se regenera más rápido. ¿Esto qué es de incrementador elemental? Básicamente es conseguir esos buffs que consigues de la subclase, es decir, arco tienes amplificación, solar tienes curación irradiante y también restauración. También en el vacío tienes devorar, la invisibilidad o el sobreescudo. Así que si consigues amplificación, pues tu habilidad de clase se regenera más rápido. Si te haces invisible, porque tienes el aspecto ahí de ejecución con estilo, por ejemplo, tu habilidad de clase se regenera más rápido y así, ¿vale? Si consigue malla trenzada, pues lo mismo. Es básicamente eso. No tienes que equiparte nada en ninguna armadura, simplemente es de tu subclase y demás. Faceta del coraje. Las habilidades de arco, solar y de vacío hacen más daño a los objetivos afectados por desventaja de oscuridad. Más 10 de disciplina. Faceta del equilibrio. Derrotar rápidamente objetivos con daño de luz otorga energía cuerpo a cuerpo. Derrotar objetivos rápidamente con daño de oscuridad otorga energía de granada. Faceta de la valentía. Derrotar objetivos con granadas otorga proyectiles volátiles para tus armas de vacío. Y derrotar objetivos con golpes finales cuerpo a cuerpo potenciados otorga proyectiles deshilachadores para tus armas de atadura. Faceta del despertar. Derrotar rápidamente objetivos con daño de luz u oscuridad, así que como golpes finales con la super, genera así un componente elemental que coincide con el tipo de daño, más 10 de resistencia. Y por cierto, el juego te está explicando qué tipo de componente elemental puedes conseguir, dependiendo de ahí, pues si es solar, arco, vacío y tal y cual. Faceta del mando. Congelar o suprimir a un objetivo recarga las armas equipadas y mejora la estabilidad, la asistencia de apuntado y la eficacia en el aire. Derrotar objetivos congelados o suprimidos genera una esquila de estasis o una brecha del vacío. Faceta del alba. Los impactos cuerpo a cuerpo potenciados contra objetivos te vuelven radiante. Los golpes finales os vuelven radiante a ti y a tus aliados cercanos. Menos 10 de fuerza. Faceta de la protección. Cuando te rodeen los combatientes tendrás más resistencia ante el daño recibido. Cuando trasciendes, se potencia el efecto. Más 10 de fuerza. Faceta de la bendición. Los golpes finales cuerpo a cuerpo inician la regeneración de salud. Cuando trascienden, los golpes finales cuerpo a cuerpo inician la regeneración de salud y la de los aliados cercanos también. Faceta del propósito. Al recoger un orbe de poder se obtiene amplificación, restauración, armadura escarchada, malla trenzada o sobreescudo según el tipo de daño de la super equipada. Menos 10 de recuperación. Faceta de la enmienda. Los golpes finales con granada te curan. Los golpes finales con granada cuando trasciendes potencias el efecto. Faceta del desafío. Los remates generan una detonación que sacude, calcina, ralentiza, mutila o vuelve volátil
a los objetivos según el tipo de daño de la super equipada, más 10 de recuperación. Y faceta de la soledad, al acertar impacto de precisión rápidos, el objetivo provoca una explosión de mutilación. Cuando trasciende, la explosión de mutilación es mayor. Faceta de la ruina, aumenta el radio y el daño de la ráfaga cuando fragmentas un cristal de estasis o congelas un objetivo y amplía el área de efectos de las igniciones solares, más 10 de movilidad. Y por último, faceta de la dominación. La granada de vacío debilitan y las granadas de arco los sacuden. Y ya estaría. Estos fragmentos son todos para las 3 clases. Truco para usar perfectamente la trascendencia siendo cazador. Muy simple, ponte una evasión de jugador para seguir recargar tu cuerpo a cuerpo extra. Fácil y sencillo. Usas tu cuerpo a cuerpo, luego tu granada y al hacer daño de granadas estás recargando tu cuerpo a cuerpo rápido. Y luego estás haciendo daño de cuerpo a cuerpo. Por ejemplo, la bomba cepo. Eso hace daño en área porque es una bomba de peo. ¡Puf! Y luego evades, recargas tu cuerpo a cuerpo, tu granada y así un loop infinito. Y ya estaría por los cazadores. Luego te voy a subir el de hechiceros y luego el de titanes por hoy. Así que estar atento al canal para ello. Primero, revienta ahí el botón de likes, compártelo, suscríbete por más. Recuerda activar la campanita y pasarte todo de per canal, que siempre tendrás un vídeo y una guía fresca. Y si nos vemos en unas orillas, en 3 orillas, cada 3 horas un nuevo vídeo. Vamos, vamos, vamos. Muchas gracias.